Sabe, hay momentos en la historia donde fue necesario levantar una voz, y en medio de la alabanza del pueblo de Israel, el Señor le daba la victoria. Yo creo que hoy estamos en esa posición. Tenemos que levantar una voz y decirle al Señor: tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Por qué no levantas tu mano? Y yo creo que es un grito de batalla lo que estamos diciendo hoy. Es un grito de batalla el que estamos anunciando hoy. Es un grito de batalla que nosotros en este día le digamos a Dios: tú eres mi escudo, Señor, y mi fortaleza. Aleluya. Levanta tu voz en esta mañana y díselo al Señor: tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¡Vamos! Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Aleluya. Eres mi escudo. Sí, Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Te adoramos. Alabamos su nombre. Aleluya. Quiero que vaya al libro de Esther por un momento. Y le damos gracias al Señor en esta mañana preciosa y maravillosa, una mañana de victoria en el nombre de Jesús. Esther capítulo 4, versos 13 y 14. Y dice la bendita palabra de Dios: Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por la hermosa palabra. Bendice de una manera especial este día, esta administración. Señor, que la palabra más cortante que espada de doble filo penetre de una manera tal, Señor, que llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, vivifícanos con ellas. Háblanos, inspíranos, redargúyenos, instrúyenos, enséñanos todo lo que esta palabra trae en sí misma. Oh Dios, necesitamos imperiosamente una palabra que llegue al alma, Señor, que nos reanime. Oh Dios, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté de una manera especial en este día, tocando nuestras vidas. Lo necesitamos. Este país de Cuba necesita una iglesia fortalecida.
llena del poder desde lo alto. Hoy oramos convencidos de que estás aquí en medio de nosotros, Señor, y aún en los medios de internet, aquellos que nos vean en este día, Señor, serán, Padre, edificados por esta tu palabra. Oramos y lo hacemos en el poderoso nombre de Cristo. Y alguien puede decir un buen gloria a Dios. Pueden sentarse, aleluya. Quiero ministrar bajo el título Una voz profética en todo tiempo. ¿Puede repetir conmigo en esta mañana? Una voz profética en todo tiempo. ¿Puede decir conmigo? Una voz profética en todo tiempo. ¿Sabe? El libro de Esther contiene el asombroso relato de la intervención de un desconocido israelita llamado Mardoqueo para salvar al pueblo de Dios de una gran calamidad ante aquel imperio persa, semejante a la que ocurrió durante la terrorífica dictadura de Adolfo Hitler en Alemania. Por medio de un decreto real, un hombre con poder en el palacio llamado Amán y con influencia con el rey Asuero, intentaba confiscar todos los bienes de los israelitas y llevar a cabo el exterminio absoluto del pueblo judío. En el texto de hoy encontraremos un importante ejemplo de voz profética que debe existir frente a las injusticias del presente siglo. ¿Me escuchaste? La voz profética que debe existir frente a las injusticias del presente siglo. Y lo primero que quiero en esta mañana dejarle a la iglesia es que tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo. Sí, tiempos convulsos, tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempos entrópicos, pero debemos notar en este contexto que vamos a hablar que Mardoqueo tenía una profunda convicción de que nadie escaparía de este tiempo de persecución, ni siquiera la reina Esther, que era la favorita del rey, ya que él conocía el carácter de las leyes persas, que no podían ser cambiadas una vez decretadas, como bien dice Esther 1:19. Él estaba convencido de que cuando Cuba decretaba una ley, que diga que cuando Persia decretaba una ley no podía ser cambiada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Mardoqueo entendía que la maldad de esas persecuciones era tal que sus protagonistas no descansarían hasta haber logrado el exterminio completo del pueblo. No iban a descansar, no iban a desistir. Era una ley, era un decreto. Por esta razón advirtió a la reina que no había lugar seguro para nadie. Cuando este decreto se ejecutara, no había lugar seguro para nadie, ni siquiera para los que moraban dentro del mismo palacio del rey. Y eso quizás no lo entienden muchos. Pero aún aquellos que vivían dentro del palacio del rey serían perjudicados por este decreto. En la comprensión que tenía Mardoqueo de la situación, notamos un marcado contraste. Sí, un marcado contraste con los intentos de muchas veces, en muchas ocasiones, que la iglesia percibe por ganarse quizás un lugar de respeto en la sociedad que garantice su existencia o coexistencia pacífica. No y no.
Eso es totalmente incompatible, mis hermanos, con lo que sabemos y con lo que leemos en las Escrituras. Porque si odiaron a Jesús, ¿qué te hace pensar a ti, mi hermano, mi hermana, que no te van a odiar? Si mataron a Jesús, ¿qué te hace pensar que a ti no te van a hacer lo mismo? Cuando la Biblia dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y en Juan 16, 33 dice, y estas cosas os he hablado para que en mí, no en el mundo, en Jesús, en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Oh, gloria sea Jesús. Cristo en el mensaje del Sermón del Monte, como le conocemos, le dijo a la audiencia que se alegraran y se gozaran cuando dijeran toda clase de mal contra ellos mintiendo, porque así persiguieron a los profetas, a los que levantaron una voz antes que ellos, antes que nosotros. Por tanto, sabemos que van a hablar toda clase de mal como se está haciendo ya contra nosotros, pero la Biblia dice mintiendo. Pero también refiere que nos alegremos y nos gocemos. Oh, gloria sea al Señor. Cuando mientan sobre nosotros, cuando levanten la voz sobre nosotros, entendiendo, amado, que no importa que un ejército acampe contra mí, no temeré, estaré confiado. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos un alto refugio, tenemos una fortaleza poderosa que va a estar con nosotros, no en determinados momentos, sino siempre. Aleluya. Lamentablemente, creemos que hemos sido llamados a procurar de los hombres impíos leyes que nos beneficien como institución. Sí, porque vamos a lograr que alguna de las leyes nos beneficien a nosotros como institución. La historia del pueblo de Dios, sin embargo, revela que el compromiso con el Señor lleva a una persecución con el mundo, o una persecución por parte del mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces no temas. No temas. Créeme que nos van a perseguir, pero sabe, Dios estará con nosotros, porque esa ha sido la promesa que ha dejado plasmada en su palabra. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Lo segundo que en esta mañana quiero decirte es que tenemos que entender nuestra responsabilidad profética como iglesia. Mardoqueo también entendía que la reina Esther tenía una responsabilidad profética frente a la injusticia que se estaba perpetrando. Amado, el llamado a levantar la voz para denunciar lo que ofende las leyes justas y buenas de Dios era imperante, es imperante y será imperante. Dios en muchas ocasiones le dijo al pueblo que levantara su voz y orara y clamara a Él para Él darle la victoria. En muchas ocasiones la iglesia ha tenido un rol pasivo frente a aquello que es injusto. La iglesia ha callado, se ha mantenido mimética, tranquila.
sin levantar su voz, preocupada más bien por asegurar que la maldad no afecte a su propio funcionamiento. ¿Qué nos preocupa a nosotros hoy como iglesia de Jesucristo? Que la maldad no nos toque a nosotros, o que la maldad no esté operando libremente en este mundo. Amado, no obstante, nuestra misión es llamar al hombre al arrepentimiento por medio de un mensaje claro, como el de Juan el Bautista. Mardoqueo creía que el lugar que ocupaba la reina Esther le había sido dado por Dios para cumplir una función específica. Yo soy de los que creo que si el mundo hoy todavía está aquí latente, es porque la iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad de levantar su voz poderosa para decirle a este mundo que necesitan dejar la impiedad y volverse a Cristo y ser salvo por Él. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué te mantiene callado frente a la impiedad? ¿Qué te mantiene callado? Si la iglesia no predica que este mundo es pecador y necesita arrepentimiento, ha perdido su esencia. ¿Escuchaste? Si la iglesia no predica que este mundo es pecador y necesita arrepentimiento, ha perdido su esencia, porque el mensaje del evangelio es claro e inequívoco, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero. Necesitamos alzar nuestras voces y responder como Isaías en un tiempo convulso en su nación, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí está la respuesta. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí en esta hora oscura, en esta hora difícil, en esta hora convulsa. Lo tercero que quiero decirle es que debemos entender los designios de Dios en el tiempo en que estamos viviendo. La confianza de Mardoqueo estaba en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad de Esther. La confianza de este hombre estaba en la fidelidad de Dios y no en la de Esther. Él sabe que Dios no abandonará a su pueblo. Él estaba convencido que Esther podría abandonar la causa, pero Dios jamás abandonaría a su pueblo. Aun cuando los individuos abandonen al Señor, aun cuando los individuos temerosos empiecen a desertar de las filas del cristianismo, Dios estará allí para aquellos que mantienen su mano puesta en el arado, aquellos que mantienen sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Mardoqueo poseía la fuerte convicción que si Esther no ocupaba su lugar, Dios levantaría otras voces. Pues el Señor no se mantendría callado frente a la maldad. Amado, Dios no está callado frente a la maldad. Dios tiene un pueblo, gloria sea el Señor, que no dobla sus rodillas delante de los Baales todavía. Oh, gloria sea el Señor. Dios todavía en esta nación de Cuba tiene mucho pueblo que no dobla sus rodillas, oh, delante de ningún otro Dios. Dios levantará voces. De hecho, la historia del pueblo de Dios nos provee abundantes ejemplos de esto. Cuando los que tenían que hablar no hablaron, el Señor levantó a otros que avergonzaron a aquellos que permanecieron en silencio. Por eso Jesús le dijo a los fariseos
que querían callar la voz de sus discípulos cuando entraba triunfante a Jerusalén, Él dijo algo que yo lo he tenido continuamente en mi vida como máxime, porque Él le respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si tú y yo hoy, que miramos la maldad de frente, que miramos cómo se levanta el infierno contra nuestra nación, si tú y yo hoy callamos nuestra voz, si tú y yo hoy no alzamos nuestras voces, ¿sabe una cosa? El Señor va a levantar piedras que hablen, piedras que clamen, piedras que digan: eso no está bien. Pero le corresponde primero hablar a la iglesia de Cristo. Mardoqueo sabía que Dios había promovido a esta huérfana por un propósito definido. Porque muchas veces tú te victimizas y dices: ¿quién soy yo para levantar mi voz? ¿Quién soy yo para poder decir que esto está mal? ¿Quién soy yo? ¿Sabe quién eres tú? Tú eres un hijo poderoso del Señor. Tú eres una voz, gloria sea al Señor, que clama en medio del desierto. Aleluya. Como lo hizo Juan el Bautista en un momento definido de la historia del pueblo de Israel. Sí, tú te conviertes en medio de un desierto en una voz poderosa que clama y que prepara todo para que el Señor entre. Mardoqueo sabía que si Dios había promovido a esta huérfana con este propósito, Esther debía tener el valor y la sabiduría para caminar en él y cumplirlo. Este principio también aplica hoy a la iglesia de Jesucristo, amado. Dios nos promueve y nos coloca en algún lugar por una razón, y necesitamos el valor y la sabiduría para encontrar esa razón y caminar por ella. Has estado deseando quizás otro puesto para tener algo que ver con Jesús. No desees eso, sino sirve de donde estás. Empuña tu espada y pelea por tu pueblo, porque si no lo haces, tú también perecerás. ¿O crees que te vas a librar de los decretos? ¿Crees que te vas a librar de los decretos? Si tú no peleas, vas a perecer también. Yo creo que en tiempos de tiniebla Dios está haciendo lámparas para quitar la penumbra que sobre el país y sobre este mundo están llegando. Pero esas lámparas no pueden permanecer apagadas. Esas lámparas no pueden permanecer frías, inermes. Esas lámparas no pueden quedarse sin aceite. Necesitas estar encendido y alumbrar el lugar oscuro para arrancar la impiedad que trata de extenderse por toda nuestra Cuba. Y lo último, iglesia, que quiero decirte en esta mañana es que tienes que entender el momento en el cual estás para actuar. No solamente tienes que entender el tiempo que estás viviendo, la responsabilidad profética, los designios del Señor, sino el momento de actuar. En el capítulo 4, verso 15 hasta el 17 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amado, tomando la determinación del Señor, Esther decidió aparecerse valientemente delante del rey, pero solo
solo si era apoyada no en su sabiduría, no en su valentía o arrojo, si era apoyada en ayuno y oración. Ayunen y oren y yo voy a ir. Ayunen y oren y yo me voy a aparecer. Ayunen y oren, que no importa que viole la ley, yo voy a estar ahí. Amados, no podemos ignorar como iglesia y que debemos entender que las batallas espirituales complicadas, muchas veces vamos sin preparación a esas batallas. Y no entendemos que a las batallas hay que ir bien preparado. Y la preparación de los cristianos están en las rodillas, en el clamor, en la intercesión, en la búsqueda, en las vigilias, en los ayunos. Por eso puedo entender cuando Jesús, hablándole a sus discípulos en condiciones especiales, le digo: por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero hay situaciones que requieren, hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay situaciones complicadas, hay situaciones difíciles que tenemos que, antes de ir, ayunar y orar y prepararnos para ir a esa batalla. Esther tuvo una actitud de valentía hacia su misión. Ella estaba decidida a ser obediente, no le importaba el costo. Ella sabía que si entraba a la presencia del rey sin ser invitada, podría perecer, pero aún así tuvo la valentía y el arrojo de hacerlo, sabiendo que tenía un respaldo detrás. Tenía un pueblo que estaba orando. Tenía un pueblo que estaba ayunando a Dios por ella. Jesús nos exhortó a tener la misma actitud. No teman, mis amados, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pablo también fue un ejemplo de esa actitud al decir: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero concluir en esta mañana diciéndote esto. Amado, como Mardoqueo comprendió el tiempo que le tocó vivir, la responsabilidad profética que para esta hora tenía la reina Esther, como pudo entender los designios de Dios y llevó a la reina a actuar sabiendo que tendría respaldo de oración ferviente y súplica delante del trono de gracia, lo que sería la voluntad de Dios, lo que primaría y no lo que el rey pudiera dictaminar. Amado, Mardoqueo le dijo a la reina: ay, reina, ¿sabe una cosa? Tú tienes que ir, a lo mejor vas a hallar favor a tu pueblo. Mardoqueo le dijo: no, tienes que entrar. ¿Sabe por qué? Porque si tú no entras, ni tu casa va a ser salva, tu casa va a perecer. Y si tú no entras, Dios va a buscar a alguien más. Iglesia, si tú no levantas tu voz, no te preocupes. Dios va a buscar piedras que levanten la voz por ti. Alabado sea su nombre. Así la iglesia tiene que estar consciente de que hoy le ha tocado jugar un rol importante en nuestro país, que tiene una voz profética que levantar, y solo por la intervención de la iglesia, los designios del Rey de Reyes que se van a cumplir cuando dijo: no importa qué puedan decir las personas, el Rey de Reyes dijo algo que es importante, y es que Él va a estar con nosotros en todos los momentos de nuestras vidas.
vida. Él dijo algo importante que nosotros tenemos que entender en este día, y es que las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra la iglesia que se levanta pujante, que tiene el poder del Espíritu de Dios, que avanza y que nadie la podría detener. Este mensaje debe animar a nuestros corazones al saber que el Señor tiene un fuerte compromiso de revelarnos sus deseos y sentimientos. La oración nos pondrá en contacto con Dios, y el ayuno liberará nuestra mente para concentrarnos en las cosas de Dios. Y las dos actitudes nos ponen en comunión con Él para percibir y recibir su presencia, y también recibir su asistencia. Cuando usted ayuna y ora, lo primero que hace es ponerse en comunión con Dios. Cuando usted ayuna y ora, recibe la presencia y la asistencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que actuar. Tenemos que ocuparnos de los movimientos, de los esfuerzos y del compromiso personal. Nos lleva a la convicción que llevó a la reina Esther. Escúchame, mi amado. Esto nos lleva a la convicción, y es lo que quiero transmitirle hoy a la iglesia, para que tenga una voz profética en todo tiempo. Cuando usted está claro que usted está dentro del propósito de Dios, que usted forma parte de ese pueblo, seguidor de Jesús, discípulo de Cristo, que usted forma parte de esos siervos de Jesucristo, y usted está alineado a ese propósito de Dios para esta hora, para llevar un mensaje poderoso al pueblo no solamente cristiano, sino al pueblo que no es cristiano, y decirle: esto está mal, esto está mal, esto está mal. Lo que dice la palabra de Dios es esto. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está con esa convicción, usted tiene la misma seguridad que tenía Esther. ¿Y sabe lo que dijo Esther? Si perezco, que perezca. Aleluya. Si perezco, que perezca. Pero no me voy a quedar callado, pero no me voy a quedar pasivo, pero no voy a dejar de levantar la voz. No voy a dejarle de decir a este mundo pecador que está perdido y que se necesita de un Salvador, y ese es Cristo nuestro Señor. Tenemos que decirle: no importa que un ministro, una ministro y quien sea levante su voz, escriba una ley, el pueblo de Dios está diciendo: eso está mal. Lo que está bien es lo que dicen las Escrituras. Y sabe una cosa, yo voy a anunciar, voy a levantar mi voz profética, y si perezco, ponte en pie, iglesia. Te aseguro que si eso sucede, iremos en el nombre de Jesús, en las promesas de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y sabe, la iglesia levantará su voz y será escuchada desde los cielos, porque usted sabe cómo termina esto. Usted sabe cómo termina esto. Usted sabe cómo termina esto. Que el que preparó la horca, para Mardoqueo,
Usted sabe cómo termina esto. El que preparó la horca para Mardoqueo tuvo que asumir esa posición. Y el ahorcado no fue Mardoqueo, fue el propio Amán que instituyó esto para provocar no solamente la muerte de Mardoqueo, sino el exterminio del pueblo judío. Pero ¿sabe cómo terminó esto? Con el pueblo judío defendiéndose. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Te vas a quedar callada? ¿No vas a levantar tu voz? Para esta hora, el Señor tiene un pueblo. Para esta hora, el Señor tiene una generación. Para esta hora, el Señor ha levantado hombres y mujeres que tienen, gloria sea al Señor, como el pueblo de Israel en aquella construcción del muro de Nehemías. Oh, gloria sea al Señor, con una mano construía el muro sin las puertas, el muro derribado, las puertas consumidas por el fuego. Y el pueblo de Israel estaba allí por familia, pero tenía su espada. La Biblia dice que la espada la apretaron tan fuerte que aún se pegó al hueso de ellos. Yo creo que para esta hora hay una iglesia con su espada en la mano, lista, gloria sea al Señor, para defender sus posiciones, sus convicciones, sus principios. Aleluya.